Bueno, los triángulos rectángulos. Vamos a ver el famoso teorema de Pitágoras. ¿Qué es lo que dice? El teorema de Pitágoras se refiere a los triángulos rectángulos. Y dice que hay una fórmula que se cumple para todos los triángulos rectángulos. ¿Cuál es la fórmula esa? En un triángulo rectángulo, como habíamos dicho recién, la suma de los ángulos alfa y beta, que no son el ángulo de 90 grados, dan otros 90 grados. Alfa más beta siempre da 90 grados, que sumado al ángulo recto que ya tiene sería 180 grados. Bueno, los ángulos del triángulo rectángulo obviamente son tres, el de 90 y los otros dos que sumados darían 90 grados. Ahora, los lados del triángulo rectángulo tienen nombres en particular. Los nombres que se usan son los dos lados que están pegados al ángulo de 90 grados, en este caso que está nombrado como una A y como una B, están identificados esos dos lados, tienen un nombre que se llaman catetos. Si ustedes buscan en un diccionario la palabra cateto y le va a decir lados de un triángulo rectángulo que están pegados al ángulo de 90 grados. Bueno, entonces esos se llaman catetos. A y B se llaman catetos en los triángulos rectángulos. Los catetos son lados de un triángulo rectángulo que están pegados al ángulo de 90 grados. Esa sería la definición de la palabra cateto. Y el otro lado tiene un nombre. El lado más largo de un triángulo rectángulo, o dicho de otra manera, el lado que está opuesto al ángulo de 90 grados de un triángulo rectángulo, yo le puse H porque se llama hipotenusa. Entonces, en un triángulo rectángulo los lados tienen nombres. Dos son catetos, dos de los lados son catetos y uno es la hipotenusa. Y hay una relación entre esos lados. La relación que descubrió Pitágoras, que se conoce por eso como el teorema de Pitágoras, dice que la hipotenusa elevada al cuadrado es igual a la suma de los catetos elevados al cuadrado. La hipotenusa elevada al cuadrado es igual a la suma de los catetos elevados al cuadrado. Eso dice el famoso teorema de Pitágoras. Entonces, cuando nosotros tenemos dos lados, cuando nosotros tenemos identificados dos lados de un triángulo rectángulo, es como que de esta fórmula tenemos dos datos y podemos obtener el tercero con un pasaje de término resolviendo. Por ejemplo, si tuviésemos un caso particular, si tuviésemos que A vale 3 y B vale 4, reemplazando en la fórmula, poniendo en lugar de A un 3 y en lugar de B un 4, podríamos sacar la cuenta y obtener la H. Bueno, 3 elevado al cuadrado, 3 por 3 es 9. 4 elevado al cuadrado, 4 por 4 es 16. 9 más 16 es 25. Entonces me queda acá h al cuadrado igual a 25. Entonces concluimos que h vale 5, porque 5 por 5 es 25. Bueno, esto lo conocían, este triángulo 3, 4, 5, lo conocían los egipcios, lo llamaban triángulo sagrado. Y si ustedes hacen un triángulo rectángulo, por ejemplo, miden 3 centímetros de un cateto, 4 del otro, siempre la hipotenusa les va a quedar 5, ¿sí? Esto se usa para cuando, por ejemplo, alguien quiere hacer algo de forma rectangular o cuadrada, como por ejemplo construir una habitación o hacer un replanteo. Se usa esto para sacar un ángulo exactamente de 90 grados y que después no vayan a tener problemas en la colocación de un piso, por ejemplo, porque si hacen una habitación y la habitación no está bien cuadrada y nos quedó dibujada de esa manera, entonces al momento de colocar los cerámicos nos va a quedar, seguramente lo habrán visto en algún lugar, donde las paredes no están bien cuadradas, entonces no nos va a quedar bien colocado el cerámico y se va a notar que no está cuadrado.
Lo usan mucho los albañiles, esta relación 3, 4, 5. No saben por qué, pero están usando el teorema de Pitágoras para hacer algo bien cuadrado y lograr un ángulo de 90 grados cuando no se tiene una escuadra, cuando se hace un replanteo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo importante saber del teorema de Pitágoras? Repasemos. Que dos de los lados se llaman catetos. Que el lado más largo es la hipotenusa, el que está contrario al ángulo de 90 grados. Que la fórmula dice que los catetos elevados al cuadrado es igual a la hipotenusa elevado al cuadrado. Acá había una A y acá había una B. Entonces, los catetos elevados al cuadrado y sumados es igual a la hipotenusa al cuadrado, ¿sí? Eso es lo que hay que recordar del teorema de Pitágoras, ¿sí?